es una realidad como las otras enfermedades. Hay muchas enfermedades en el Perú y hay gente que está padeciendo los efectos de otras enfermedades, pero se les está descuidando. Entonces, es un tema de cómo priorizamos las agendas del desarrollo. Las instituciones educativas son instituciones que tienen planes y estrategias y desarrollan sus competencias en función a la normativa del Ministerio de Educación, pero son espacios donde también se implementan acciones de educación y conservación ambiental, ¿no? Algunas frases, por ejemplo, tenemos a Isaac Newton, y eso refleja mucho lo que somos muchos de nosotros. Él decía, no sé lo que puedo representar para el mundo, pero para mí solo he sido un niño que jugaba a orillas del mar, que se divertía buscando un guijarro o una piedra más lisa que o una concha más hermosa de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se extendía a lo lejos, inaccesible. Newton nos habla de la investigación desde 4 siglos atrás, y él es todo un referente en la investigación científica. Y nos tenemos que dar cuenta que los ecosistemas son espacios naturales que en vez de cuidarlos y estudiarlos, se les está dando todavía la espalda. Estamos observando en Chumo que el humedal está siendo construido con muchas viviendas y eso trae un problema que después lo vamos a observar. Y obviamente cuando observemos el problema del flujo de la materia y de energía en ese ecosistema y en otros, vamos a echar la culpa a cualquier cosa menos a nuestras acciones antrópicas. Otra, Leonardo DiCaprio, que es un actor y un activista ambiental, él nos dice que a medida que avanzamos en el siglo XXI, cualquiera que se considere realista tendrá que hacer del medio ambiente una prioridad máxima. Y esto nos habla de lo siguiente, la gestión ambiental es un movimiento mundial más fuerte que la misma religión, con todo cariño de ustedes. Porque en religión hablamos de diferentes religiones, posturas, ideologías, y hay gente que no tiene también una manera de creer en Dios. Se entiende, es una sociedad libre. Economía, hay diferentes formas de economía, hay diferentes partidos políticos, equipos de fútbol. Pero lo que está encima de todo, más que las religiones en número de creyentes, es la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque todo el mundo, a su manera, valora que la naturaleza le entrega lo que vamos a hablar, servicios ecosistémicos, le entrega el clima, le entrega agua, le entrega nutrientes, le entrega alimentos, le entrega plantas, le entrega etcétera de cosas. Entonces ahí hay un comentario mío en verde. Los humedales son ecosistemas emblemáticos e indispensables para el desarrollo de la especie humana. Proveen importantes bienes y servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar humano y de miles de especies no humanas. Acá tenemos que ser claro, ya me conocen, yo soy biólogo y soy muy claro en mis puntos de vista. Hay un antropocentrismo tremendo en el mundo. Todo gira sobre el hombre, todo, y eso no es correcto. El hombre puede tener un gran poder en la naturaleza, pero no es la especie más importante para mí, ni la más evolucionada, ni la más indispensable en este planeta. Porque esta enfermedad que estamos observando nos ha puesto en jaque mate. Un virus que es tan pequeño puede llevarse a todos los 7.500.000 de habitantes en el mundo. Pero los otros seres vivos no humanos resisten más y han resistido más situaciones climáticas, guerras y una serie de conflictos en el planeta. Entonces, nuestra especie no podemos seguir siendo antropocéntricos, todo no gira sobre nosotros. Y eso significa darle derechos y valores a otras especies y respetarlas principalmente, ¿no? Porque bajo ese enfoque antropocéntrico se han destruido bosques, se han extinguido especies, los ecosistemas de humedales también se siguen destruyendo, los ríos se contaminan, y como la gestión ambiental no es tan prioritaria en muchos lugares, no se abordan como deben ser, y los problemas ambientales siguen creciendo. Entonces, los bienes y servicios ecosistémicos son todo aquello lo que nos da la naturaleza. Bienes son los aspectos tangibles que podemos tocar y los servicios son aspectos intangibles que no podemos tocar, pero podemos ver, como el ciclo del agua.
Entonces, para comprender un poco más sobre la naturaleza, ¿qué necesitamos? Aprender, seguir aprendiendo, reflexionar, porque de qué me vale aprender mucho, leer mucho, si no lo reflexiono, no lo valoro en una escala y no lo trato, lo último, de actuar, poner en práctica. Porque lo que yo les voy a explicar y que ustedes conocen muy bien como profesores de ciencia, tecnología y ambiente, son aspectos que ya es muy evidente toda la información que poseemos. Pero lo que nos falta es saber para qué sirve esta información y finalmente ponerlo en práctica en el colegio, en la municipalidad, en la universidad, en el distrito, en la provincia, en el país. Y ahí nos damos cuenta que nuestro país es un país privilegiado, pero ambientalmente no es privilegiado en las políticas públicas, en las decisiones. Estamos viendo cómo la cordillera de Vilcanota, que tenía más de 400 kilómetros cuadrados, se está perdiendo. La mitad de su superficie glaciar ha sido perdida en los últimos 40 años. Y la cordillera de la Raya, que tenía unos 9 a 10 kilómetros cuadrados, tiene mucho menos de la mitad en la actualidad. Esto se ha perdido debido al efecto invernadero, a la emisión de gases de efecto invernadero por la quema, por los incendios, por la quema de residuos sólidos, por el sobrepastoreo, por el mal manejo del suelo, la deforestación y una serie de actividades que no solo hacen las empresas grandes, sino las municipalidades no desarrollan bien, las personas no impulsan adecuadamente y no se pueden hacer acciones desde el nivel simple al nivel grande, pues no todo es cuestión de autoridades, sino desde cada persona. Como les decía, la Convención Ramsar es el tratado intergubernamental, hay más de 160 países que lo han firmado, que habla de la conservación, nos habla y nos pide conservar ecosistemas de humedales. Conservar y proteger. Conservar es tener un ecosistema delimitado, estudiado, con un plan de manejo, pero en una parte es protegido, quiere decir no se toca para nada, y en una parte se utiliza racionalmente el suelo, la agricultura, el ganado, hasta las viviendas, pero racionalmente, ese es el asunto. Entonces, el párrafo 1 del artículo 1 de esta convención define a los humedales. ¿Qué son los humedales? Son extensiones de marismas, estos son ecosistemas marinos. Cuando el agua del mar, hay fuertes olas, se sale a la costa y forma lagunillas, esas son marismas. Pantanos, turberas, los pantanos son ecosistemas de humedales que se caracterizan porque hay mucha materia orgánica, hay poco espejo de agua, pero hay mucha materia orgánica y hay una gran descomposición aeróbica y anaeróbica. Las turberas son ecosistemas de humedales que se caracterizan porque hay gran cantidad de vegetación sumergida en esos espejos de agua. O superficies cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial. Entonces las presas, los campos de cultivo, los ecosistemas acuícolas se consideran humedales. Pueden ser permanentes o temporales, quiere decir estar todo el año o parte del año, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Cuando hablamos de cuerpos de agua estancados, fijos, como una laguna, hablamos de un cuerpo acuático este, léntico, no se mueve, léntico. Cuando hablamos de un río, un arroyo, un ecosistema que fluye, hablamos de un cuerpo de agua lótico, ¿ya? Entonces, pueden estar incluidas agua marina, ojo, hasta los 6 metros de profundidad. Y ahí nos encontramos con los arrecifes de coral. Entonces, ahí estamos viendo imágenes de ecosistemas de humedales en la Amazonía, en la costa, y en la costa donde podemos observar en este caso, en los ecosistemas altoandinos, aves tan emblemáticas como los flamencos.
Siguiente. Tenemos una tabla donde podemos observar los humedales peruanos que son considerados como sitios Ramsar. Para hacer un sitio Ramsar, el Estado peruano tiene que haber presentado un expediente de postulación de estos humedales, tiene que tener un estudio de su área, sus características ecológicas, el involucramiento de los actores sociales, políticos, científicos, para la conservación y el uso racional de estos ecosistemas. Y como podemos ver en esta tabla, en el Perú tenemos 13 humedales considerados sitios Ramsar. Obviamente, hay muchos humedales en el Perú, en la costa, en los Andes, en la Amazonía, que son humedales que no están considerados como sitios Ramsar, porque cuando son sitios Ramsar, el Estado peruano tiene que conservarlos, tiene que invertir en ellos. Pero hay muchos ecosistemas que no están en esta lista porque nuestro país es extenso en humedales, ya lo sabemos. Por ejemplo, tenemos ahí una tabla que nos dice los números de humedales, el nombre del humedal, la fecha de creación de este humedal a nivel político, su reglamentación, en qué departamento se encuentran y la extensión de estos humedales. Podemos observar que en total tenemos en 11 de 24 departamentos tenemos humedales como sitios Ramsar. Tenemos 6.784.000 hectáreas conservadas como humedales. Obviamente nuestro país tiene más, ya le dije. Y, por ejemplo, el más grande está en Loreto, ¿no? El complejo de abanico del río Pastaza, ¿no? Es un humedal bastante grande, complejo, diverso. Y los humedales como este hasta tiene poblaciones de seres humanos no contactados o en aislamiento voluntario. Y el más pequeño es la zona reservada de los pantanos de Villa en Lima, que muchos debemos seguro conocer. En el lago Titicaca, aquí cerca, hay un sector que tenemos en Puno, en Arequipa también tenemos 3 lugares, miren, las lagunas de Mejía, las lagunas de Aguadas, Salinas y Blanca en Arequipa, las lagunas del Indio, los diques de los Españoles, son de diferentes extensiones. Los humedales, como ya les estoy indicando, son ecosistemas que nos dan muchos beneficios. Frente al cambio climático, nos ayudan a fijar en la vegetación el dióxido de carbono que está generándose en la atmósfera. Porque los seres humanos, nosotros, nos hemos encargado de alterar la atmósfera a niveles muy alarmantes. Y los humedales, en ese aspecto, son ecosistemas que ayudan a mitigar ese efecto del cambio climático, como vamos a ir explicando. Yo soy biólogo acuicultor y para tener mi título profesional hice una investigación que se llamó Valoración Ecológica y Económica del Humedal de Villa María en Chimbote, de donde yo provengo, como ustedes saben, en la costa norte de Ancash. Y esta investigación es una investigación inédita que me permitió participar en diferentes espacios y me involucró mucho más el ecosistema de humedales en el pregrado. Ahora en el posgrado me encuentro haciendo otra investigación que les voy a contar más adelante aquí en el distrito de Sicuani y espero que ustedes al final voy a pedirles si es que alguno quiere apoyarme en esta investigación con unas encuestas para conocer su percepción sobre estos humedales en Sicuani. Entonces, en mi investigación de pregrado, que la llevé a congresos y he hecho artículos sobre ello, los ecosistemas de humedales, en el caso de ese humedal costero, proveen bienes ecosistémicos. Los bienes son aspectos tangibles, les dije, ¿no? La madera, fibra, vegetación, alimento, suelos, aspectos que podemos sentir, palpar, tocar. Por ejemplo, en Chimbote y en muchos humedales, como los humedales altoandinos también, hay recursos forestales no maderables, y ahí estoy poniendo especies, ¿no? Como el junco. Muchos deben haber ido. Trujillo y Huanchaco. Huanchaco es muy conocido por sus caballitos de totora. La totora es una planta vascular que crece en los humedales del género Cirpus, y esta
se puede utilizar para producir diferentes productos como los caballitos de Totora. Y en el caso de Chimbote, porque Trujillo habla de sus caballitos de Totora, pero en Chimbote nosotros somos muy conocidos por nuestros muebles de junco, también del género Cirpus. Utilizamos el Cirpus conglomeratus para utilizar y producir en una cadena de valor, una cadena económica con 3 grupos que se llama extractores, trenzadores y artesanos, para producir muebles, tapetes, muñecas, sombreros, portavasos, bolsos, etcétera, en base al junco. Pero también usamos la totora, el carricillo, la enea para los techos ligeros. Entonces, no hay, a pesar que es ecosistemas emblemáticos, los humedales desde Ica hasta Tumbes proveen empleo a miles de familias a través de la economía de las plantas vasculares. Ni qué decir de otras plantas, porque hay medicinales, hay plantas, bueno, la producción agrícola, también se usa para el ganado y una serie de actividades económicas asociadas a los humedales. Esta información es de la costa, pero también está en la Amazonía y en los Andes, los humedales y sus beneficios. Por ejemplo, tenemos flora silvestre y decíamos, hay plantas en los humedales que son medicinales, antiséptico, por ejemplo, cuando hay una infección, diurético para mejorar pues el flujo y la generación de líquidos en el cuerpo, la liberación. Por ejemplo, tenemos a Tesaria integrofolia, que es el famoso pájaro bobo, ¿no? Que muchos conocemos cerca a los ríos y a las lagunas. El mal de espanto también, ¿no? La inflamación y dolores reumáticos. Por ejemplo, ahí tenemos la famosa ambrosia peruviana. Se usa como alimento también alguna de estas plantas porque son ricas en carbohidratos. Se usan para enfrentar el asma. Y a pesar de eso, también no hay estudios para conservar estas biomasas de plantas medicinales, que no solo se dan en los ecosistemas de la costa, como dije, sino en la Amazonía y en los Andes también. Yo debo mucho esta investigación y mi articulación a los ecosistemas de humedales a mi profesor, el doctor Rómulo Loaiza, en la Universidad Nacional del Santa, que él siempre fue un biólogo muy apasionado por los humedales y me contagió también este interés y yo también ahora estoy involucrado en esta conservación y defensa y el estudio de los humedales. Otros bienes ecosistémicos, los humedales proveen alimento a través de la pesca de camarones y peces. Como le decía, los humedales son los ríos, son las lagunas, son los charcos, son los pantanos, las marismas, las albúferas, los estuarios, la costa del mar, cercana a la playa, hasta 6 metros de profundidad. Y estos abundan, como el caso de Arequipa, que es emblemático, el Criphius caementarius, ¿no? Que es el camarón de río. Muchos lo deben haber consumido. Es un alimento bastante importante en Arequipa y en Ica y en la costa también. Pero hay otros géneros, otras especies del género Macrobrachium. Hay diferentes camarones en nuestros ríos peruanos. Hay especies de peces como el monengue, el Dormitator latifrons, el Mugil cephalus o SP como la lisa, el moli. Hay especies ornamentales. Entonces los humedales proveen diferentes recursos para la economía o para las personas. ¿Quién de ustedes que ya son adultos, jóvenes, no han ido alguna vez a una laguna, a un río a pescar? ¿Cierto? Todos hemos hecho eso. Y los humedales ahí están para darnos todos esos beneficios. Continuamos. Hay una premisa importante en relación a la conservación de los ecosistemas y los humedales frente al cambio climático y a una serie de beneficios. Los humedales nos protegen frente a los desastres naturales, los humedales nos ayudan a enfrentar el cambio climático, nos proveen alimento a través de la agricultura, la ganadería, son un banco de germoplasma, quiere decir información genética de especies agrícolas. Los humedales son hoteles para las aves migratorias porque vienen, toman un tiempo en el humedal y viajan en sus grandes viajes de miles de kilómetros de hemisferio a hemisferio.
Los humedales son sitios turísticos para hacer ecoturismo, investigación. Ustedes, muchos profesores hacen trabajo. Los humedales tienen una alta biodiversidad de especies de flora y fauna, tradiciones culturales asociadas y una serie de beneficios. Pero tenemos que entender una situación a través de esta premisa. La relación de nuestra especie Homo sapiens para con la naturaleza se encuentra al 2020, perdón, al día de hoy, 21 de agosto, seriamente dañada. Sabemos que esta crisis que estamos viviendo tiene un origen ambiental, señores, no es un origen económico. Sí hay un efecto económico, no es un origen en la salud, hay un origen ambiental. ¿Por qué? Porque los ecosistemas, los bosques, los desiertos, los mares, la, los glaciares, los ríos, los lagos han sido explotados, contaminados, alterados a niveles tan preocupantes que los virus y las enfermedades que estaban ahí guardadas, digamos así, comienzan a moverse, como es obvio. Y eso tiene mucho que ver las carreteras que atraviesan bosques, el consumo de alimentos ultraprocesados que destruye los bosques por su alta presión ecosistémica, como el aceite de palma, ¿no? Entonces, no seamos, pues, no querramos buscar otros responsables. Todos hemos tenido algo que ver. Porque yo no puedo ser quizá la gran empresa, pero si yo soy un consumidor de estos productos dañinos al ambiente, estoy poniendo mi cuota negativa. Entonces, tenemos que ser conscientes. Los humedales, como el humedal de Chumo, está siendo urbanizado. Y yo me pregunto, ¿hay algún plan para tener una urbanización sobre los humedales? No creo que haya, porque los humedales, los suelos de los humedales son inestables para construcciones grandes y pesadas. Quiere decir que el suelo se liquefactúa. Es un suelo como una gelatina, porque no es tan sólido. Y si viene un sismo, esa casa se va a caer. ¿De quién va a ser la culpa? ¿Del alcalde? ¿Del biólogo? ¿Del presidente? ¿De la profesora? No. Va a ser la culpa de las decisiones públicas para autorizar y de las comunidades para autorizar construcciones en terrenos inestables. Entonces, cuando alteramos un ecosistema, y eso lo van a ver en el humedal de Chumo en unos 10 a 20 años, van a comenzar a ocurrir una serie de fenómenos que muchos van a echar la culpa a todo menos al hombre. Y es que el hombre altera el flujo de la materia y energía. La materia y energía debe fluir en un ecosistema, es la entropía, la física. Y si alteramos con construcciones, dragados, este, constru residuos, carreteras, ruidos y todo eso, la naturaleza se comienza a manifestar, ¿cierto? Entonces, eso es evidente. Obviamente no todos actuamos a favor de ese desequilibrio. Hay mucha gente y muchos profesores aquí que seguro tienen políticas ambientales firmes desde su casa, su familia, su colegio. Yo les felicito. Pero lamentablemente no todos somos así. Hay dos grupos, los conscientes y los inconscientes. Y principalmente en el tema ambiental hay un poquito más de inconsciencia. A pesar que hay gente con maestrías, doctorados, pero ambientalmente no tiene cómo implementar acciones porque es muy teórico. Tiene que haber un balance entre la teoría y la práctica, ya lo hemos dicho, ¿no? Requerimos, por lo cual, afrontar los problemas ambientales de forma técnica, participativa, sostenible y responsable. Ya no podemos, como la imagen, ver que en los árboles todo es dinero, todo es un código de barras, todo es plata, todo es destrucción. Tenemos que darle un respiro al planeta. Tenemos que tratar de no ser tan agresivos. Muy bien. El 28 de enero, desde algunos años atrás, ya se ha reglamentado a nivel mundial que es el Día de la Acción Mundial frente al calentamiento terrestre. Esa es una imagen de una exposición que hice hace 5 años atrás. Y como en muchas exposiciones,
no siempre hay un buen nivel de participación del público y sobre todo tenemos que entender que las exposiciones que hacemos o a las que vamos tienen que servir para que traigamos algo de lo aprendido y lo apliquemos, ¿no? Porque si no, ¿para qué vamos a ir a un curso si no voy a cambiar, ¿no? Entonces los cursos buscan que la gente cambie, ¿no? Esta fecha del 28 de enero de cada año nos recuerda que hemos alterado por ciclos la composición de la atmósfera, a comparación de un punto de referencia que viene a ser el antes de la era industrial, en los años 1750 y tantos, antes de la máquina a vapor. Desde ahí hemos alterado el planeta a límites alarmantes. Hace unos días hemos consumido toda la biocapacidad del planeta para todo el año. Entonces, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses y medio, vivimos en déficit, vivimos a expensas del año siguiente. Ojalá me deje entender. Quiere decir que agotamos los recursos naturales de una manera tan rápida en menos de un propio año. O sea, ni siquiera el año completo lo hemos acabado y ya hemos acabado los recursos. Y eso nuevamente no tiene que ver con Estados Unidos, China. ¿Qué vamos a hacer? Cada país tiene su nivel de desarrollo, su nivel de error, sus políticos buenos y malos, sus poblaciones educadas o no. Cada país tiene sus propios problemas ambientales. Pero lastimosamente el Perú es un país bien. Nuestra ubicación geográfica nos hace ser más vulnerables al cambio climático por el sistema de corrientes. Ya se está avisando que posiblemente el otro año, en verano, va a haber un fenómeno La Niña. Hace 5 años, en la municipalidad, cuando me tocó trabajar, hicimos un curso sobre el fenómeno del niño. Casi 4 años y medio, digamos, fue. Hicimos ese curso y estábamos explicando con información científica que posiblemente en los siguientes 2 años iba a aparecer un fenómeno del niño en la zona costa de nuestro país. Muchos me dijeron, biólogo, pero ¿usted de dónde saca esa información? Eso no puede ser. Está que nos alarma. No, la información era verídica de fuentes confiables como la NOAA, la NASA, las agencias europeas meteorológicas del mismo CENAMI del Perú. El fenómeno del niño es un fenómeno que ocurre cada 2 a 13 años, ojo, ¿eh? Hay fenómenos del niño entre 2 a 13 años, siempre hay fenómenos del niño, en 5 niveles. Leve, moderado, fuerte, muy fuerte y un mega niño. El mega niño es un fenómeno que ocurre por lo menos cada 2 o 4 siglos en el tiempo, no ocurre cada 5 años. Pero los niños débiles, moderados, sí. ¿Se acuerdan? El año 97, 98, 82, 83. Ahora tendrán que recordar el año 2017. Entonces, la naturaleza nos alerta, nos avisa, y por eso se hace investigación. Lamentablemente en nuestro país, y ya lo estamos gozando con esta enfermedad, la investigación no es prioritaria, ¿cierto? En Cusco, el consumo de dióxido de cloro y los casos de personas en emergencia por intoxicación están aumentando, y en el Perú. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda pues la evidencia científica? Quedó pues como un saludo a la bandera. Entonces hay mucha información científica que no se socializa porque también yo, por ejemplo, como dicen que no les gusta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar libros, bibliografía, leer, investigar, formarnos. La investigación científica nos da elementos de juicio para decir sí o para decir no también, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que nuestro país es vulnerable al cambio climático, que no lo originamos solo nosotros, sino todo el planeta, toda la población. El cambio climático, según las Naciones Unidas, el panel intergubernamental del cambio climático, es una modificación del clima con respecto al historial climático a escala global y regional. ¿Qué es el clima y qué es el tiempo? Sería la pregunta. El tiempo son las condiciones locales de la atmósfera. Por ejemplo, en Sicuani, yo miro por mi ventana ahora,
estoy viendo que en el mes de agosto, hace 2 semanas, ha comenzado a cargarse el cielo de nubes y nos está dando una relación directa entre la cantidad de nubes y la temperatura nocturna. Ya no hay heladas tan fuertes como hace un mes, porque las nubes dan una cobertura que protege en la noche sobre todo. Están aumentando en estas fechas y por algo en agosto cambia el tiempo, ¿cierto? En escala del año, ¿no? Cambia y se vuelve, digamos, más templado, ya se va la helada, ¿no? La helada va de abril, de mayo a agosto aproximadamente. Y yo, en mi investigación que estoy haciendo en el posgrado, estoy haciendo un estudio del cambio climático en el distrito de Sicuani y la provincia de Canchis. Y para eso uso la observación y los datos de los entes, como el sistema, como el Servicio Nacional de Meteorología y Climatología, que es el CENAM, ¿no? El Servicio, disculpen, Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAM. En Sicuani hay una estación meteorológica, por ejemplo, y hay muchas en el departamento y en el Perú. Y estas podemos acceder, tener datos. Entonces ustedes como profesores, si les interesa, pueden buscar esta información, descargar los datos y, y procesarlos con la estadística que ya conocemos. Y pueden generar información, artículos, investigaciones, etc. Entonces, el tiempo es las escalas locales, ¿no? El tiempo en el corto plazo. Y hablamos ahí de la temperatura, la presión atmosférica, las precipitaciones, la nubosidad. En teoría, estas condiciones del clima, ya cuando hablamos de clima hablamos de largo plazo, un plazo de 20, 30 años. En teoría son debido a causas naturales, a los volcanes, al ciclo del agua, a la radiación solar. Sin embargo, la intervención antrópica es real y el cambio climático ahora tiene un fuerte componente humano. Ahí tenemos imágenes, algunos conocen, el Nevado Pastoruri, ahí está a la derecha, 3 imágenes. En el año 2011, la capa de hielo, en el año 2007 se reduce la capa de hielo, y en el año 2000, en octubre del 2007 mismo, se reduce mucho más. Aquí en Canchis tenemos el nevado Quelcaya, ¿no? O glacial Quelcaya, que es un nevado muy extenso, muy estudiado, que está perdiendo masa glaciar. La cordillera de la Raya, de Vilcabamba, de Vilcanota, y muchas cordilleras en el Perú. Ancash, de donde yo provengo, es una de las regiones que más superficie glaciar ha perdido en los últimos 40 años. El Perú en total ha perdido más de 500 kilómetros cuadrados de superficie glaciar, que es un área extensa. Estamos hablando, digamos, 23 por 23 kilómetros. Es extenso. Gran cantidad de agua dulce que hemos perdido. Ahí tenemos una imagen triste. Cusco es una de las regiones que encabeza los incendios forestales, como el de Quispicanchis en Catca hace unas semanas, muy triste por la muerte de personas, de hermanos que no deberían haber muerto, por una serie de situaciones. Incendios provocados, en gran parte son provocados por pagos rituales, por mejorar la cobertura de suelo para la agricultura, por quemar lo que quedó de la cosecha, y al final el incendio crece por los vientos que hay fuertes, no llueve estas fechas y se genera un problema. Ya hemos dicho en la anterior exposición que si yo quemo 1 kilo de residuos de papel, estoy liberando, digamos, 1 kilo de dióxido de carbono que va a estar molestando al planeta por 150 años o 200. Entonces la persona quema, hoy tiene 30 años, digamos, muere en 50 años, pero 100 años más, 100 años más, su huella ecológica negativa va a quedar en el planeta. ¿Y alguien hace algo de eso? No. Entonces quemar y hacer incendios provocados hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente en nuestro Perú las leyes no se cumplen porque se deberían tener cárcel efectiva, pero siempre vamos a decir, no, que es la tradición cultural. Claro, haz tu pago ritual. Nadie dice que estemos en contra, pero apaga pues el fuego que origines. Hazlo simbólicamente, perfecto. Es tu creencia, se valora, la Pachamama, pero apágalo pues, no lo dejes crecer. Y lastimosamente, ¿por qué crecen? En otros casos hemos observado
que una familia va a hacer un pago ritual, se emborracha y el incendio se genera y no lo pueden apagar, obviamente, porque se perdieron la noción de la realidad. Y este gas de efecto invernadero vuelve aproximadamente 7 o 8 años después a través del cambio climático. O sea, lo que quemamos, el humo que generamos, el dióxido de carbono, retorna a través de heladas, temperaturas altas, desastres naturales y todo lo demás. Entonces hay una relación muy directa ahí. Ahí tenemos un nevado en el sur peruano de la cordillera del Vilcanota. Este nevado es un nevado que se llama el Colque Cruz, que está en una caminata que yo hice en la zona de Ocongate hacia el nevado, ¿cómo se llama este Nezarcantay? Ausangate, ¿no? Hace unos años. Entonces yo he hecho mucho trabajo de campo a través de mis consultorías y he podido caminar y me siento orgulloso de conocer el nevado Ausangate de lejitos. He caminado y estado en el Abra del nevado Salcantay y he llegado hasta Machu Picchu caminando desde Soraypa. He atravesado desde Lares hasta Ollantaytambo por la parte posterior de atrás de estos nevados por el famoso nevado Pumahuanca, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo de campo para observar los fenómenos del cambio climático. Ahí podemos observar que hay evidencias que este nevado, ahí estamos a una altura de 5.300 metros aproximadamente, hay zonas de un color intermedio, que son zonas donde había hielo, que se ha ido perdiendo, y nieve, ¿no? Los nevados del sur peruano y en Cusco tenemos evidencias que hay una reducción significativa de estos nevados, ya decía la cordillera de la Raya, del Vilcanota, Vilcabamba, el nevado Quelcaya, aquí cerca, entre Pitumarca y Puno. Los nevados menores a 5.500 metros del nivel del mar se encuentran en grave riesgo. Hay una alteración del ciclo hídrico, las lluvias y la disponibilidad de agua se ve afectada. Hay temperaturas extremas que afectan el desarrollo de la vida, no solo humana nuevamente. Hay neumonías en los seres humanos, resfríos, etcétera. Pero también la producción agrícola, hay heladas que afectan los cultivos, hay la producción ganadera puede caer por las heladas y hay desastres naturales también, como aluviones, deslizamientos, inundaciones, todo debido a causas climáticas. Y el escenario se complica peor porque el cambio climático es una realidad, no es una mentira, señores, pero no está bien abordada desde los actores. Hemos hablado la otra vez que había 4 actores, recuerdo. Y uno de ellos que tiene que ver con las políticas públicas, la famosa inversión verde. No estamos invirtiendo en aspectos que beneficien a la naturaleza. Todo queremos hacer obras de cemento, que está bien, se necesitan, pero la naturaleza sumamente descuidada. Hay una debilidad en las investigaciones. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi investigación que va a estar acabada con esta demora el otro año. Pero yo estoy seguro que si yo hago y pido que me presten un auditorio para hacer mi exposición, uy, ni me van a querer prestar. Logro el auditorio, hago la difusión, invito a la población, va a venir pocas personas. Es la verdad, ¿cierto o no es cierto? Pero si yo invito a un grupo de cumbia, chicas hasta del otro piso, el otro edificio con binoculares mirando a la gente, ¿cierto o no es cierto? Eso nos habla de la hipocresía de la sociedad actual, ¿no? Temas relevantes, no solo ambientales, no son importantes para la gente. Pero escándalos, cosas antivalores, muchos les atrae. Entonces, eso hay que cambiar más fuerte. Y eso tiene que ver nuevamente con las autoridades otra vez, ¿no? Las autoridades lamentablemente no reflejan el nivel intelectual, social y cultural de los pueblos, es la verdad, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, espero pronto. Entonces, el cambio climático y los ecosistemas de humedales requieren ser articulados a través de programas, planes, proyectos y políticas planificadas, coherentes, sostenibles y participativas. Porque no podemos decir,
Hasta las autoridades dicen, todo dicen medio ambiente, pero hay diferentes conceptos. La naturaleza, el medio ambiente, la gestión ambiental, la educación ambiental, la gestión de riesgos, la inversión pública, muchos conceptos, los ecosistemas, ¿no? A mí me da mucha pena cuando una autoridad mezcla ecosistema con medio ambiente, ¿no? Es lo mismo, que todo lo meten al mismo saco y no saben diferenciar, porque no tienen formación, pues, hay que ayudarles a que se formen. Entonces las autoridades tienen que prepararse, pues, ¿no? Y todos los ciudadanos. Pero necesitamos invertir para conservar ecosistemas de humedales. Porque sabemos que un glaciar nace, se derrite el agua y se transforma de un estado sólido a líquido y el río comienza a fluir. ¿Y dónde lo usamos el agua? ¿Qué beneficios trae a la vida? Y eso debemos tener muy en cuenta, ¿no? Y para eso hay que visitar los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos, como les decía, son los beneficios que la naturaleza nos da, que los ecosistemas da a los seres humanos y a los no humanos, ¿no? Porque nuevamente, con todo cariño, pero el ser humano somos una especie más. Seremos inteligentes, pero somos destructivos. Entonces, la naturaleza nos da a los seres vivos 4 tipos de servicios. La provisión, servicios de provisión, tiene que ver con el alimento, la fibra, los recursos genéticos, los combustibles, los productos bioquímicos. Miren, hay principios activos, medicinas naturales, farmacéuticos, en la naturaleza, y el agua, ¿no? Los servicios de regulación. Los ecosistemas regulan la calidad del aire porque ayudan a atrapar la contaminación que generan las ciudades, ¿cierto? Regula el clima. El clima de Sicuani está íntimamente relacionado a los humedales cercanos en Chumo, al río Vilcanota. Purificación del agua y tratamiento de las aguas de desecho, ¿no? Los que conocen la PETAR saben cómo funciona la PETAR, pero hay PETAR en los ecosistemas mismos. La regulación de las enfermedades, ahí lo que les dije de esta enfermedad que estamos todos traumatizados ahora. Regulación de las pestes, la polinización, la regulación de los riesgos ambientales. Los servicios culturales. Cuando hablamos de biodiversidad, como ustedes saben, la biodiversidad se manifiesta en 2 ámbitos. La biodiversidad natural y cultural. Nuestro país es un país rico en los 2. Tenemos una serie de grupos étnicos, ya hemos dicho que razas no es el término para referirnos a los seres humanos, grupos étnicos es la definición. Tenemos manifestaciones culturales en la Amazonía, los Andes y la costa, hay pueblos no contactados, hay una cosmovisión muy especial, no solo en los Andes, sino en la Amazonía y en la costa, por favor, porque tampoco los Andes es el centro del Perú, ojo, eso también hay que tener en cuenta que todo el país es una diversidad completa. Porque a mí una cosa que me chocó mucho venir a Cusco, no, yo sé que todos no somos así, es muchos cusqueños creen que Cusco es el centro del Perú. Tampoco lo es Lima, por cierto. Todo el Perú es un matiz de una serie de aportes. Y todo el Perú, sea cultural, históricamente, tiene lo suyo, ¿no? Y eso es un tema también de la autoestima del poblador. Entonces, los servicios culturales, ahí está la parte espiritual y religiosa, lo que le dije, ¿no? Mucha gente hace pagos rituales, los APU, su cosmovisión, es algo muy importante, yo les felicito. Está bien, pero el asunto es si hacemos ese pago, que no se convierta en un incendio, porque el APU no quisiera eso, ¿cierto? Los valores estéticos, la belleza del paisaje, la recreación y el ecoturismo, la parte cultural. Y los servicios de soporte, lo que soporta todos estos 3 servicios principales, es el ciclo de nutrientes, por ejemplo, y eso se llama, ustedes saben, los ciclos biogeoquímicos. La formación del suelo, la producción primaria, ¿no? La producción primaria, sabemos en ecología, las plantas son fotoautótrofos, producen su propio alimento y luego se alimenta un herbívoro, un carnívoro 1, carnívoro 2, etcétera, etcétera, ¿cierto? La cadena alimentaria, ahí viene el ciclo de la materia y energía. Esa fuente es la evaluación de los ecosistemas del milenio. Hay mucha información de lo que estamos hablando, ya les he dicho.
La misma Convención Ramsar es la página que ustedes pueden revisar. Las Naciones Unidas, el PNUMA, el Ministerio del Ambiente, la FAO, hay una serie de publicaciones en muchos idiomas, cursos, plataformas, exposiciones, trabajos de investigación, artículos, congresos que podemos revisar. Los servicios ecosistémicos, y sobre esto trató mi primera investigación de pregrado en los humedales, yo identifiqué estos 3 tipos de servicios. Esto es parte de un trabajo de maestría, pero los humedales nos dan alimentos, áreas de cultivo, como les decía, productos bioquímicos, naturales, farmacéuticos. Y lo que tenemos que hacer es aprender a identificar, ¿están o no están? ¿Cuál es su escala ecológica? Puede ser nada, poco, mucho o muy importante. ¿De qué manera el ecosistema aporta a la economía local? ¿Alguna vez quizás alguno de ustedes ha estado en alguna de mis clases que yo hago de economía ecológica, y ahí hago una pirámide de 4? Lo más importante es la naturaleza, el nivel más básico. Luego viene la sociedad, porque gracias a la naturaleza existen las sociedades. Luego de las sociedades, cuando ya tienen un medio ambiente, recursos, existe la economía, se crea la economía, el intercambio de bienes y servicios. Y finalmente, lo que debería ser las personas más preparadas para dirigir todo, que es la política, que es el 4.º nivel. Y la política toma decisiones de los 3 niveles, pero nos hemos dado cuenta que en nuestro país el político habla de economía, de sociedad más o menos, y de ambiente casi nada, ¿no? Entonces, nuevamente, si alguno de ustedes está pensando en ser candidato a una alcaldía, que yo también le felicitaría, o sea, regidor, yo le pediría que dimensione más la temática ambiental que la parte social y cultural o económica. Porque la naturaleza está enojada con nosotros, nos está dando señales que estamos haciendo mal las cosas y tenemos que cambiar. Los servicios de regulación en un ecosistema de humedal puede estar la calidad del aire, el clima, la regulación de las aguas y las enfermedades, ¿no? Los servicios culturales que se manifiesten y los servicios de soporte. Entonces, ¿cómo nosotros estamos observando estos servicios en los ecosistemas en los cuales estamos cerca o vivimos, ¿no? Porque muchos de nosotros vivimos en una comunidad, en una ciudad, etcétera, donde está cerca el río Vilcanota, que es un río emblemático. Entonces, ahí tenemos los servicios ecosistémicos ordenados en función al ecosistema que queremos estudiar, ¿no? ¿Se acuerdan de un objetivo? Era promover la investigación en los humedales, ¿no? Y yo espero que haya profesores que estén trabajando ese tema, ¿no? Porque es muy positivo investigar estos ecosistemas y ver de qué manera están siendo afectados por nuestras actividades, ¿no? Hay escenarios de vulnerabilidad ante el cambio climático en todo el territorio peruano. Ahí hay una imagen que ustedes la pueden descargar y revisar. Nosotros en el Perú, gran parte de las poblaciones de las ciudades, como el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Las construcciones de Ollantaytambo, Pisac, el mismo Machu Picchu, se han construido muy cerca a los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque proveen pues agua, proveen suelo fértil y una serie de beneficios que el poblador ha sido capaz de identificar y utilizar para existir. Y eso no solo es de ahora, sino desde siempre. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? Hay sequías más fuertes en algunos lugares, un calor extremo también, hay fuertes lluvias, deslizamientos, hay desglaciación también, hay heladas y granizadas, y hay inundaciones que están ocurriendo más fuerte que antes también, ¿no? Entonces, en el caso de Canchis hay lo que podemos llamar interheladas, ¿no? En periodos que no debería haber heladas aparecen y, como se dice, queman el cultivo del maíz, por ejemplo. Entonces yo me pregunto en qué manera estamos investigando, y este es un llamado de atención a las universidades que tienen, por ejemplo, la UNSAC, Ingeniería Agroindustrial, aspectos productivos como el Instituto Vilcanota de la Agricultura, de qué manera estamos buscando cultivos que respondan mejor al cambio de clima que estamos experimentando. Esa es una tarea pendiente.
Entonces, el cambio climático se manifiesta de diferentes maneras en todo el territorio peruano. Nos indican que si va a haber un fenómeno La Niña, quiere decir que va a haber una temperatura un poco templada, fría en el norte, va a generar esto que en la zona sur las lluvias sean más intensas. ¿Estamos preparados para escenarios de lluvias más intensas de lo normal? Esa es la pregunta. Porque en Sicuani, cuando llueve muy fuerte, también colapsan las cosas. Y por eso las inversiones públicas, las obras, tienen que hacerse pensando en escenarios de lluvias fuertes o sequías también. Muy bien. Entonces, para continuar trabajando entre segundo y tercer objetivo, los humedales, esto ya es el aporte que yo estoy haciendo, los aportes que, algunos de mis aportes que yo estoy haciendo para difundir la temática de los humedales, el cambio climático, en diferentes congresos y espacios. Y por eso he considerado poner en estas diapositivas. En el año 2014, en Cusco, fue la sede del Foro Mundial de Montañas, un congreso internacional que reunió a más de 30 a 35 países de continentes como Asia, Europa, América y hasta África, ¿no? En África también vinieron. Yo elaboré un póster, hice una exposición de este póster, que ahí lo coloco, que se llama Los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas de humedales y los desafíos en su gestión en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis, región Cusco. Este es un póster por el cual yo fui reconocido en este congreso, y este póster, este aporte del humedal en Sicuani, lo conocen en 35 países en el mundo. Cuando yo fui en ese año a pedir algún tipo de apoyo a la municipalidad, me dijo, pero tú no eres de Sicuani, tú has nacido en otro lugar, porque le conté que yo soy del norte. ¿Por qué te interesa Sicuani? O sea, en vez de buscar apoyar al que investiga, encontramos siempre algunas cuestiones bastante estúpidas, me van a disculpar, ¿no? Yo soy nacido natural en Chimbote, estudié en la Universidad Nacional del Santa, soy biólogo acuicultor, pero tengo 11 años viviendo en Sicuani. Voy a vivir unos años más posiblemente, y posiblemente voy a volver a mi tierra, como es obvio, a seguir trabajando por mi tierra. Porque lamentablemente tenemos esa idea un poco extraña de que el que no es del lugar, no ha nacido en el lugar, no conoce. Yo me siento contento porque a veces me mecho, como digo, de tú a tú con muchas personas, de muchas carreras, porque la diferencia entre un profesional y otro en estas alturas no son los títulos, para mí son las investigaciones, las publicaciones, y eso es un aspecto que debemos trabajar fuertemente. Cuando publicamos un artículo o vamos a un congreso, nuestro nombre queda registrado. Y eso ustedes lo conocen muy bien, porque acá yo sé que hay profesores y profesoras que participan también activamente en congresos, seminarios y una serie de publicaciones. Entonces, ese póster que habla del humedal aquí en Sicuani de Chumo y Suyo es una de mis autorías, y ese humedal es el que actualmente estoy investigando. El humedal de Chumo Suyo y Mojón Suyo es un humedal muy estratégico, pero también muy descuidado para la ciudad. Y eso tenemos que hacerlo cambiar. Y no solo es humedal, ¿no? Entre San Pedro y San Pablo hay humedales muy interesantes también, en muchos lugares de la provincia, en muchas comunidades. Y lo que debemos es tratar de valorarlos, de considerarlos en el desarrollo, y no construir sobre ellos o afectarlos. Y eso hay que conversar entre todos los involucrados. Este es otro de mis aportes. En el lado izquierdo dice Humedal de Villa María hacia una conservación efectiva, Chimbote, Perú. Esa imagen, que es una de las páginas, esa publicación
salió en una revista que se llama Ecología Política de España y salió en la publicación de Barcelona en agosto del 2015. Es una publicación que yo la tengo y el que quiere la puede buscar, la puede descargar. Y es una de publicación indexada, ¿no? Quiere decir que es una publicación con todos los rigores de la publicación científica. Porque para yo publicar esa hoja, pues son varias hojas, pasé por una serie de revisiones. Es como la vacuna que ahora hablamos todos. La vacuna tiene que ser revisada, validada, para poder decir que es efectiva y por eso se hace pruebas en miles de personas. Y luego, cuando todo salió bien, se produce en gran cantidad. Ayer el presidente dio noticias bastante interesantes de que esa vacuna van a comprar hasta 30 millones de vacunas de varios laboratorios para poner a toda la población, que está muy bien, ¿no? Pero eso toma cierto tiempo aún. Igual espero que pronto, y espero sobre todo que nos sigamos cuidando y que las cosas mejoren poco a poco, ¿no? Entonces, esa publicación mía fue revisada muchas veces para poder ser publicada finalmente, y es un aporte que yo hago gracias a mi tesis de pregrado. Miren, tenemos una imagen de otro póster que yo hice que se llama Valoración Ecológica y Económica del Humedal de Villa María, Chimbote, Perú. Como ven, un logo, esta lo hice para el segundo Congreso Peruano de Humedales, que fue el año pasado en Ica, y el cual yo participé. Ese póster también recoge la investigación de mi pregrado, con algunas mejoras, pero ya esa es mi autoría, porque es una publicación que te corresponde. Entonces, como se dieron cuenta, y muchos de ustedes seguro han hecho, hacen una investigación de su pregrado para su título, y esa investigación puede servirles para ir a congresos con el póster o para elaborar artículos indexados en revistas para que su nombre, su aporte profesional y científico sea valorado, respetado, porque ahora, como les dije, y ese es un consejo, ¿no? Cuando ustedes vayan a un curso o les inviten a un curso con un profesor, un profesional X, anótense su nombre y busquen en Google si el profesional está inscrito en Concitec, si tiene publicación, a qué congreso fue. Porque en el Perú hay una falsa mención a los especialistas. Yo no soy especialista, por si acaso, yo soy biólogo, no me gusta esa palabra. Entonces, políticamente, ¿no? Las autoridades dicen, él es el tal profesional, es mi especialista. Buscas el nombre del profesional, a veces ni título tienen, ¿no? Entonces, el profesional de ahora competitivo tiene que tener publicaciones, congresos, artículos científicos, tiene que tener presencia en investigaciones, no solamente en redes sociales, porque en redes sociales todos activan su cámara y salen a hablar, ¿no? Pero evidencia científica, nombres, eso es lo que diferencia a los profesionales, a mi parecer, competitivos ahora, ¿no? Ese es otro artículo, y yo los pongo por si alguien me los pide a mi correo, yo les puedo enviar para que lo lean, ¿no? Completo. Este es otro artículo que escribí en el 2016. En octubre del 2016 hubo la tercera reunión Habitat 3, que fue en las Naciones Unidas, para las ciudades resilientes y sostenibles, que fue en Ecuador, en Quito. Yo publiqué un artículo, hubo una convocatoria y publiqué un artículo que se llama Valoración Económica del Humedal de Villa María, en Chimbote, y su aporte en la resiliencia al cambio climático. La resiliencia es la respuesta adaptativa que dan los ecosistemas y las personas, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿cuántos somos resilientes a esta situación? A todos nos afecta mentalmente, es cierto, y me incluyo, pero tenemos que ayudar a los demás, ¿no? Hay que ser más empáticos, ¿no? Asertivos, hay que comunicarnos, hay que sonreírle a la vida, pues este es algo difícil, claro, ¿no? Pero no imposible, porque estamos vivos, hay que agradecer, ¿no? A la vida, a Dios, a la familia, que estamos vivos. Es triste que hay personas que fallecen, es triste, claro que sí, ¿no? Yo me solidarizo con todos,
las personas que están falleciendo, su familia, es muy doloroso, pero nadie quiso que esta enfermedad exista, pero debemos seguir para adelante, ¿no? Y eso es un aspecto de la salud mental. Entonces, un aspecto que yo les recomiendo es escribir, ¿no? Escribir cuentos, poesía, artículos, novelas, es muy bueno, te ayuda bastante, pero siempre tenemos un momento de estrés, es obvio, ¿no? Este artículo lo publiqué con otros artículos a nivel de América Latina y se publicó en este encuentro, y este artículo con esta revista, con estos cuadernos urbanos, que es como una revista científica, fue entregado a miles de personas, y este artículo mío con mi nombre está por muchos lugares del mundo, y eso me siento contento. Y bueno, hay otros aportes que no he puesto ahorita, pero este es un aporte que estoy preparando, un artículo científico, como se han dado cuenta, está en inglés. Es el Preliminary Study of Ecological and Economic Valuation of the Villa María Wetland, Chimbote, Perú. Es el estudio preliminar de la valoración ecológica y económica del humedal de Villa María en Chimbote, Perú, a cargo de Alejandro Flores Lozano. Y este artículo, he puesto solo una imagen, son 10 páginas. Estoy terminando de redactar al inglés. Voy a publicarlo, si todo sale bien, si Dios quiere, en unos meses en una revista que se llama MESE, ¿no? Que es la revista de Ciencia e Ingeniería Medioambiental en la actualidad, se llama, ¿no? Y esta revista está publicándose desde Nueva York, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, en unos meses voy a dar el salto internacional, y ya no solo en habla hispana, porque también he sido publicado en Panamá. Voy a publicar un artículo después de este en Colombia, en un posgrado, y también he publicado en Perú en otras revistas, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy es que ya estoy saliendo de la esfera del castellano, y estoy yendo a otros idiomas, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Y eso no es solo lo digo para incomodar, sino para motivar. Todos y todas podemos publicar artículos científicos. Y eso es un reto ya pues de cada uno, ¿no? Pero podemos hacerlo. Entonces, para articular esfuerzos a favor de la conservación de los ecosistemas de humedales, para mitigar, quiere decir ayudar a reducir la generación de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, y adaptarnos al cambio climático, quiere decir responder al cambio climático, se requieren propuestas en función a los humedales. ¿Qué debemos o qué deberíamos considerar? Por ejemplo, alguna cuestión, la madurez de los actores del desarrollo y los tomadores de decisión. La pregunta sería, ¿los actores del desarrollo, las autoridades, la ciudadanía, las empresas, serán responsables con los ecosistemas de humedales? ¿Estaremos tomando decisiones? Por ejemplo, los profesores podrían pedir a las regidurías, a los consejos ediles, que se elaboren ordenanzas a favor de la educación ambiental, por ejemplo. Entonces, segundo punto, incrementar el grado de conciencia de la población. Necesitamos que la población se haga consciente, ante los problemas ambientales y cuán importantes son los humedales en este aspecto. Y eso tiene que partir de un cambio generacional. Las cosas están mal, pero no son pues terriblemente mal, ¿no? Y ese cambio tiene que partir pues de cada uno, ¿no? Y tiene que haber más movimiento ambiental al respecto. Tercero, priorizar la gestión y conservación ambiental en las agendas del desarrollo. ¿Cuántos de ustedes han revisado los planes de desarrollo concertados, sus distritos y provincias? ¿Cuántos de estos planes hacen mención a la gestión y conservación ambiental? Ni qué decir de la educación ambiental. Y eso es un aspecto que tenemos que involucrarnos, porque muchas veces los planes de desarrollo son desactualizados, lo hacen otras personas que no son del lugar, y no se refleja lo que uno quiere. Porque los planes de desarrollo deben ser la guía de las autoridades y son instrumentos
que deben ser vinculantes. Pero eso pasa por un concepto, ya les he dicho, que es la ecología política, ¿no? Si una autoridad no sabe ni qué es un ecosistema, ¿qué va a saber qué es la gestión ambiental? O peor, ¿qué va a saber qué es la ecología política? O peor, ¿qué va a saber qué es el cambio climático? Entonces necesitamos que estos aspectos estén considerados. Cuarto, promover la participación ciudadana, juvenil e infantil hacia las acciones de beneficio de la gestión, conservación de ecosistemas y específicamente los humedales, obviamente. Y para eso me parece bien cuando hacen visitas guiadas, ¿no? Conmigo muchos colegios han salido al humedal y eso también es muy útil, ¿no? Porque ayuda a que la población entienda que hay un ecosistema muy valioso cerca, ¿no? Promover la investigación científica asociada a humedales. En las ferias de ciencia y tecnología, yo no sé si este año va a haber, podrían considerarse los humedales, los bosques, los ríos, etcétera, ¿no? Los glaciares. Me acuerdo mucho de un colegio en Uchuyucyo, si espero haber pronunciado bien. Hace unos años la profesora impulsó un proyecto sobre el cambio climático y la comunidad, que me pareció muy interesante, ¿no? Pero a veces los jurados, y eso hay que hacer un llamado a los que evalúan, tienen que valorar pues los proyectos de manera integral, no solo lo que traen una maqueta, sino cómo el alumno lo expone, la cosmovisión, el enfoque que le da al proyecto, ¿no? Entonces hay mucho que hacer con humedales e investigación. Sexto, promover la inversión pública para la conservación efectiva de los ecosistemas de humedales. Los ecosistemas de humedales no se están conservando, se están destruyendo, reduciendo. Y de ahí cuando se generan otros problemas, le vamos a echar la culpa a todos, menos a nosotros mismos. 7. Este es un aspecto clave, hay que identificar, promover y fortalecer liderazgos ambientales. Por ejemplo, yo no sé si estaré considerado un líder ambiental, pero donde yo quiero me trato de meter y dar mi aporte. Y si no quieren escucharme, pues me voy a otro espacio, hago otro artículo, escribo para otro lugar y ahí te pueden hasta escuchar o leer mejor. Entonces la cosa no es desanimarse, hay que continuar. El Perú todavía es un país grande, hay espacio para todos y lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo, ¿no? Porque ahí viene el problema. Una autoridad quiere impulsar un tema, pero como es la anterior gestión lo hizo de otra manera y no me cae ese anterior alcalde, no lo hago, me peleo. Pues no es así, hay que trabajar en equipo. Los liderazgos tienen que ser compartidos o sinérgicos, mejor si son desde las instituciones educativas, porque aquí en las instituciones educativas es donde se puede construir, afianzar la ciudadanía ambiental, no olvidemos eso. Para ir concluyendo y esperando algunas preguntas o aportes, los humedales son ecosistemas emblemáticos, como les he dicho. Los humedales han estado asociados a la especie humana desde que aparecimos. Los humedales nos han dado muchos beneficios y nos siguen dando hasta ahora. Y, y eso tiene que llevarnos a hacer un cambio en nosotros mismos. Entonces, a través de los alimentos, el agua, el microclima, las tradiciones culturales, las actividades económicas y entre otros. Entonces, los humedales han estado íntimamente relacionados a la especie humana. Proveen servicios ecosistémicos que nos benefician en distinta forma. Son ecosistemas especialmente vulnerables al impacto climático y la presión de las actividades antrópicas. Se constituyen en laboratorios naturales para investigar el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, los humedales son lugares donde podemos, si no tenemos laboratorio, porque yo he escuchado a veces algunas personas o profesores que dicen, no, es que en mi colegio no hay laboratorio. Y eso a veces pasa en los colegios particulares, ¿no? No hay laboratorio. Dice, ¿qué hago con él? ¿Dónde voy a hacer mis experimentos? Entonces yo les digo, pero llévalo usted al humedal. ¿Pero qué hay ahí? Dice, el humedal es un laboratorio más grande todavía. Puedes hacer física, química, biología, matemática, estadística. Los humedales y los ecosistemas son laboratorios naturales libres para poder ir a investigar. Pero nuevamente, ya hay que cambiar el enfoque, pues, ¿no?
Los humedales se constituyen en mecanismos de fijación de dióxido de carbono, que es el principal GAI o gas de efecto invernadero. Sin embargo, los ecosistemas, los humedales tienen un límite. Es como el océano se acidifica, el océano tiene un límite, los bosques también. Peor si los deforestamos, peor si los incendiamos, ¿cierto? Entonces, son muy importantes los humedales en diferente medida y espero que esto se entienda y se considere. No estoy haciendo campaña política, pero no estoy interesado en la política, de verdad, no es lo mío. Pero si yo fuera alcalde, la gestión ambiental, aunque se molesten las obras, aunque se moleste la parte social, sería la gerencia más importante para mí. Pero eso nuevamente depende de la persona que entra a dirigir, ¿cierto? Yo sé que ustedes cuando entran a dirigir como directores, directoras, profesores de aula, toman unos criterios personales y ahí resalta algo más de lo normal, ¿cierto? Entonces cada uno le pone un énfasis, un aporte. Para concluir, antes de terminar y empezar sus opiniones o preguntas, si es que las tienen, actualmente yo estoy desarrollando una investigación de posgrado que se llama Impacto Ambiental por actividades antrópicas y cambio climático en la calidad ecológica del humedal de las comunidades campesinas de Chumo y Suyo en el distrito de Sicuani del 2019 al 2021, más o menos va a ir, ¿no? Entonces, ¿yo por qué les digo esto? Porque mi investigación, si alguien quiere apoyarme, he hecho unas encuestas, las personas que viven o han vivido un buen tiempo en Sicuani y conocen este ecosistema de humedal, me pueden apoyar muy bien con sus opiniones sobre mis preguntas que estoy considerando en mis encuestas. Entonces, si alguno de ustedes o alguna de ustedes me quisiera ayudar, yo les agradezco. En un momento voy a volver a poner mi correo electrónico, van a poder contactarse o mi teléfono para yo enviarles esta ficha y agradecerles nuevamente si me ayudan a responder estas encuestas para construir los datos desde la percepción social que necesito. Porque mi investigación tiene dos componentes, un componente ecológico y un componente social. Y en la parte social necesito a pobladores, personas que conozcan más que yo, porque viven más tiempo aquí, y me puedan ayudar con sus opiniones. Asimismo, mi investigación, como es una maestría, ustedes saben lo que hemos hecho maestría, que la maestría tiene que aterrizar en una propuesta. Y mi propuesta es, voy a construir una propuesta de adaptación basada en ecosistemas. Es un concepto muy importante que se está trabajando desde Naciones Unidas, lo que se llama también la infraestructura azul, la infraestructura verde y la infraestructura natural, versus la infraestructura gris, que es el cemento, las pistas y veredas. Entonces, esta investigación que voy a producir aquí en Sicuani, dentro de mi maestría, la voy a presentar en congresos, en artículos y siempre agradeciendo a los que me puedan apoyar en alguna de estas etapas, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles por este tercer y último webinar de esta serie de Viernes de Ciencia e Investigación y a los que por favor deseen, ahí está mi teléfono y mi correo electrónico para que me contacten si desean apoyarme en esta encuesta, que yo se las mando la ficha y les va a tomar unos minutos y me la devuelven para procesarla en mi base de datos. Y en un año aproximadamente voy a tener los resultados finales y también espero a través de este medio difundir los resultados de mi investigación. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención y no sé si hay preguntas, opiniones, etcétera. Muchas gracias Alejandro y agradecerte siempre por los excelentes aportes que nos das cada viernes. Colegas, si pueden ustedes hacer algún interrogante, está abierto el diálogo. Adelante colegas, si desean hacer alguna interrogante. ¿Aló?
Sí, adelante, colega. Buenos días, ¿Hay Alejandro, y alguna buenos días, pregunta? profesora Patti. Buenos días, Alejandro, y buenos días a todos los colegas que estamos presentes en este webinar. Soy el profesor Ignacio Lara, del Colegio Inmaculada Concepción. Eh, Realmente ha sido una exposición interesante sobre cosas de la realidad nuestra, ¿no? Gracias, Alejandro, por hacernos reflexionar sobre que el hombre no es el dueño de la naturaleza, sino somos parte de ella, ¿no? No somos los más importantes, sino complemento de todos los seres vivos. Creo que es la parte más reflexiva que aproveché el día de hoy, pensando que siempre éramos los dueños de la naturaleza y no es así, ¿no? Entonces, esta naturaleza que convivimos día a día es compartir con todos los seres vivos y no vivos. Yo me apunto, Alejandro, para la encuesta, porque yo vivo cerca, hoy estoy cerca de Chumo, he vivido también en Chumo, por lo tanto, me voy a apuntar eh, para la encuesta que te pueda servir, Alejandro. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, profesor Ignacio, y creo que todos nos vamos a apuntar a hacer la encuesta para ver esa investigación bastante interesante de Alejandro sobre los humedales, ¿no? ¿Alguna otra interrogante, colegas? ¿Algún otro aporte? ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, adelante, colega Porfirio. Muy buenos días al biólogo Alejandro, también a usted, profesora Patti, y a todos los colegas. Estoy sumamente agradecido al biólogo por sus aportes a nuestra región, también a nuestro país. Quisiera hacerle una pregunta acerca de su investigación. ¿Cuál es la problemática o el planteamiento de ese problema acerca de los humedales en Sicuani? Muchas gracias. Alejandro, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, estoy. Muy bien. Primero, el aporte del profesor Ignacio, ¿no? Él nos decía, para mí, los seres humanos son los administradores, ¿no? De este patrimonio natural que tenemos en el planeta, no los dueños, ¿no? Entonces deberíamos mejorar nuestras decisiones, como él lo dice. Y claro, le agradezco también por su voluntad de participar y le voy a contactar. Según el profesor Porfirio, si no me equivoco, ¿no? Yo en la problemática que identifico de mi investigación es que los humedales, el humedal, disculpen, es un solo ecosistema de Chumo y Suyo, que está compartido por estas dos comunidades, es un ecosistema que está siendo afectado por actividades antrópicas, muchas, pero yo he considerado tres. La infraestructura, ahí hablamos de las viviendas, las construcciones. Segundo, la agricultura. Y tercero, el pastoreo. Estamos observando que los ecosistemas o la naturaleza no está teniendo un plan. Muchas veces se desarrollan actividades, pero no hay un orden. Entonces, la agricultura, como ustedes saben, es muy positiva, pero también genera productos que dañan a los ecosistemas, ¿no? Contaminan y eutrofizan. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi problemática, en la parte ecológica, voy a hacer un estudio de la calidad ecológica de ese ecosistema. Voy a estudiar qué contaminantes se están generando en formas de nitrógeno, por ejemplo, que abunda el azufre, cómo está el pH, el oxígeno, cuál es la calidad de ese cuerpo de agua, ¿no? De ese ecosistema en la actualidad. Para esto estoy identificando estaciones donde voy a hacer en estudio con un laboratorio del agua principalmente, el suelo también. En función de estas tres actividades. La infraestructura, porque se están generando muchos desmontes, mucha alteración del flujo de agua, de la energía y la materia que les decía,
también está habiendo una agricultura que está usando algunos compuestos químicos que deberían evitarse. Y tercero, el pastoreo, ¿no? El consumo de la vegetación por parte de los animales de ganado principalmente. Estas tres actividades yo he priorizado y lo que voy a hacer como problemática, voy a aplicar una matriz de impacto ambiental, se llama, ¿no? O la famosa matriz de Leopold, del año 71. Y esta matriz me va a permitir conocer si el humedal está impactado en un nivel alto, medio o bajo, o quizá no hay impacto, ¿no? Entonces yo voy a determinar esto en mi trabajo de campo. Esa es la problemática que me atrae. Cómo el humedal está siendo alterado por dos cosas. Las actividades humanas no reguladas y el cambio climático que estamos experimentando. Porque en Canchis el clima está cambiando en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos 21 de agosto y el frío ya se está yendo un poquito, pero no del todo. Entonces, eso se está manifestando también en los ecosistemas. Y eso es lo que yo voy a identificar a través de dos variables independientes y una dependiente. Y esto voy a construir nuevamente, ya estoy trabajando con la data del Cenami, con algunas salidas de campo, con las encuestas que voy a hacer en la parte social y con mi análisis que ya estoy haciendo para que el otro año yo presente estos resultados a través finalmente de una propuesta de adaptación basada en ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo poner al ecosistema antes que las personas, antes que las actividades? Porque este humedal no tiene nada que lo conserve hasta ahorita, no hay ningún aspecto legal que lo proteja. Y tenemos que cambiar eso. Entonces, eso tiene mucho que ver con las instituciones, ¿no? Por eso mi encuesta también se dirige a las instituciones públicas, qué están haciendo en sus competencias, ¿no? Porque es un problema que afecta, se manifiesta de diferentes formas. Pero hacia esa problemática estoy apuntando, profesor. Gracias. Gracias, muy amable. Aló, aló, Sí, aló. aló. Quisiera participar. Claro. Aló. Eh, Sí, profesor Alejandro, le escuchamos. profesor Alejandro, felicito de su brillante exposición sobre nuestro problema que está relacionado con la naturaleza y la sociedad. Eh, yo le pregunto, como biólogo, también posiblemente sabe algo de la docencia con las conferencias que ofrece a nivel internacional, nacional. Nuestra currícula nacional en el sector de educación estará relacionado para reforzar o para salir de este cambio climático. Cuando nuestra currícula ha sido cambiado totalmente, la educación, hasta nuestra constitución política, la Ley General de Educación, en cuanto a su contenido, está totalmente aislado de nuestra naturaleza. El, el maldito chino que ha liquidado toda nuestra constitución, las leyes sociales, ha transformado la currícula a favor de las grandes empresas, al capitalismo nacional, internacional, hasta a los yanquis, y destruyen nuestra naturaleza, vendiendo las minas, nuestras lagunas, nuestros bosques, y para revalorar, para recuperar esto, nuestra currícula está adecuado en cuanto a la educación y estamos nosotros apuntando para cambiar esta realidad política, económica, social de nuestro país. Yo quisiera en este aspecto que nos hable, profesor Alejandro. Gracias. Claro que sí, muchas gracias.
Bueno, lo que el profesor dice tiene mucha realidad. Lastimosamente en el país el juego político, llamemos juego político, que pues la política es demasiado, no sé, pues, incoherente, ¿no? A los intereses del Perú, siempre ha jugado en contra de los ecosistemas, ¿no? Somos uno de los países, uno de los 12 hotspots que eres más ricos en especies, en climas, en cultura, en, en manifestaciones biológicas, ecológicas, naturales del planeta. Somos uno de los 12 países. Si hubiera, según la historia bíblica de Noé y el arca, un nuevo diluvio, Noé moderno tendría uno de los lugares que tiene que venir sí o sí es al Perú. Nosotros concentramos 28 de 32 tipos de clima de todo el planeta. Nosotros tenemos 11 ecorregiones, 3 zonas naturales, pisos ecológicos, tenemos 25.000 especies de plantas, tenemos más de 400 platos típicos, más de 400 frutales, tenemos una serie de manifestaciones de la biodiversidad, recursos naturales, pero somos uno de los países que más tarde ha creado un Ministerio del Ambiente, y este Ministerio del Ambiente es bastante débil, porque como usted lo dijo, en el Perú prima la política extractivista, ¿no? Quiere decir extraigo, 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 y la naturaleza no me interesa, no me interesa, no me interesa, ¿no? Entonces los conflictos que vemos con los hermanos de Espinar, La Oroya, Chimbote, Lima, Arequipa, Puno, las minas formales, informales, Madre de Dios, y una serie de problemas como el cambio climático se debe a que desde hace 30 años más se ha comenzado a debilitar lo importante de la gestión ambiental. Hay lugares como Lima, Ancash, que la currícula educativa se ha contextualizado a el patrimonio natural que tienen, ¿no? Por ejemplo, en Ancash, nosotros tenemos la Cordillera Blanca, tenemos especies y microclimas o climas importantes. Y la educación ambiental, desde la currícula que se impulsa, es específica a esa región, ¿no? Lo que yo observo, a veces en una clase podemos hablar de animales que no están en nuestra provincia, en nuestro departamento. Por ejemplo, en Cusco, sabemos que Cusco es una región amazónica, ojo, más que andina, pero tiene que haber un balance, porque lo amazónico creo que es 55% y el territorio andino son 45%. Entonces tiene que haber un balance en la currícula que permita que los profesores enseñen las características del lugar del departamento a sus alumnos. No hablemos de cosas de otro continente que no tiene nada que ver. El alumno no va a ver camellos nunca, ¿no? Pero va a ver camélidos. Entonces, como usted dice, eso significa que la plataforma de solicitud de cambios tiene que partir porque las currículas educativas sean contextualizadas a la realidad de cada lugar, para que el alumno aprenda sobre esos lugares, ¿no? Y es un proceso, como usted lo dice, que se está impulsando en algunos lugares más que en otros, ¿no? Y eso depende mucho de la voluntad política, pues. Eso depende mucho de la voluntad política, como en la anterior clase hablábamos. Si mi autoridad del sector de educación, si el presidente de la República tienen ese enfoque, van a comenzar a darse algunas propuestas. Pero si ellos no quieren que ese enfoque cambie, entonces todo va a seguir como siempre, ¿no? Por más que los profesores lo quieran, porque siempre hay alguien que toma las decisiones, ¿cierto? Entonces hay que hacer un movimiento de reflexión y de propuestas al respecto, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si desde la UGEL se impulsa y se apoya para que las investigaciones de FENSIT se hagan todas rigurosamente y se publiquen, y todo este know-how, que es este conocimiento nuevo, se sistematice y a nivel de Cusco de la DREG se apruebe? Entonces, todas estas investigaciones van a ser un sustento para poder hacer esos cambios en la currícula, ¿no? Y hay otras maneras, seguro que ustedes muy bien lo conocen. Pero lo que sí tenemos que hacer es ya no darle la espalda a la temática ambiental, si no los problemas van a seguir creciendo.
¿Y por qué es importante los humedales y el cambio climático? Porque en Canchis, según los estudios del Ministerio del Ambiente, al año 2030, que falta 10 años, la temperatura promedio está siendo alterada en 1.2 grados centígrados a comparación del año 90, ¿no? Y esto significa que las lluvias, las heladas, van a ser más agresivas. Y eso significa que tenemos que responder a no afectarnos, ¿no? Porque como ustedes saben, acá en las heladas la gente se enferma mucho. Entonces, ¿qué estrategias vamos a proponer, cierto? Por ejemplo, una estrategia que ya debe quedar con esa emergencia es que de aquí en adelante, ya pues la vacuna llegará pronto, vamos a salir del problema, pero que las personas que estén con un problema respiratorio, una neumonía, una gripe, usen su mascarilla, sea profesor o alumno. Ya tiene que quedar esa lección por lo menos, ¿no? Y las otras también, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso, profesor. Yo me gustaría que lo que usted ha dicho, las autoridades le tomen más atención. Por eso hay comités consultivos de educación en las provincias, ¿no? Donde estos comités deben llevar sus propuestas a la región y a la nacional, etcétera. Entonces, todo esto hay que involucrarnos más, crear espacios o participar en los espacios que tengan que ver con estas mejoras, ¿no? Porque ya no podemos seguir dándole la espalda a nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Así como hay escuelas como el 791 que tienen su educación intercultural más notoria, también se pide que haya una educación ambiental más notoria. Pues. Eso es lo que queremos, ¿no? Y ese es un reto de todos. Gracias. Aló, ¿se puede preguntar? Aló. Sí, acá le escucho. Bien, señor biólogo, buenas tardes, colegas, buenas tardes. Quisiera preguntar una pregunta que tengo. Bueno, yo tengo duda de que en pleno calentamiento global sigue habiendo intenso frío. Entonces, ¿qué está pasando con la capa del efecto invernadero? Porque yo veo que hay bastante frío, bajo cero, ¿no? Entonces eso no me puede explicar, ¿no? Se supone cuando la temperatura en el planeta está subiendo, entonces debería de un poco aumentar también, ¿no? La temperatura y no bajar tanto, ¿no? En los meses mayo, junio, julio. Entonces, un alcance, señor biólogo, para tener alguna explicación, ¿no? Al respecto. Muchas gracias. Claro, profesor, con mucho gusto. Se dice calentamiento global porque la media del planeta pasó de los 14.8 más o menos a 15.4, 15.5 más o menos. Entonces, la temperatura promedio del planeta, promedio quiere decir entre las temperaturas altas y bajas, ha aumentado. El cambio climático y el calentamiento global, como dice su nombre, calentar el planeta, no quiere decir que todo el planeta se va a calentar, sino quiere decir que va a haber una tendencia a que aumente, pero también va a haber episodios extremos. Y ahí viene, como lo que usted dijo muy bien, periodos más fríos en algunos lugares y periodos más calurosos en otros lugares. Igual, va a haber lugares donde va a haber menos cantidad de lluvias y va a haber otros donde va a haber una mayor cantidad de lluvias sobre lo normal. Entonces es una alteración del funcionamiento del sistema climático en un lugar, en un país, en un continente. Y eso es el cambio climático. No es necesariamente que se caliente. En Sicuani estamos observando que hay dos tipos de heladas, según lo que yo voy a presentar en mi trabajo. Hay una helada normal, digamos así, que se da pues hasta los 0 grados, como usted dice, deja en las épocas frías, de mayo a agosto, pero hay una helada más intensa que va sobre los -2 grados, -3, -4 grados o más, ¿no? Entonces, las dos son heladas, pero estas heladas más intensas se están ocurriendo cada vez más frecuentemente en los años, como usted dice. Entonces, ¿qué nos da? ¿Cómo conocer esto? Con los datos de la meteorología.
los datos de temperatura, como usted lo dice. Ahora podemos comprarnos un termómetro y podemos tomar nosotros mismos la temperatura, ¿no? Hasta los celulares nos ayudan un poco en eso. Entonces vamos a observar cómo va cambiando el patrón, ¿no? Obviamente, ese cambio de temperatura, si va a ser más frío en las noches o más calor en el día, lo vamos a observar cuando analizamos datos promedios de los últimos 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Porque de un año para otro no va a haber una variación tan significativa, lo que se llama en estadística. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi tesis, en Cusco, en el departamento, hay 8 estaciones que están distribuidas en varios lugares. La más cercana de aquí está en la laguna de Pomacanchi, si no me equivoco. Y esa estación meteorológica tiene una antigüedad de entre 40 años más o menos, y tiene datos que yo ya he descargado y voy a ir procesando, ¿no? Y en Sicuani, hace 5 años más o menos, hay una estación meteorológica y nos da datos. Entonces yo tengo datos del departamento de hace 40 años y tengo datos de Sicuani en los últimos 5 años. Entonces esos datos yo los voy a procesar estadísticamente para poder entender qué está pasando, ¿no? Como el profesor lo dice, ¿no? Pero nuevamente, el cambio climático se manifiesta por extremos de temperatura, tanto para la positiva o calor como para la temperatura baja. Y eso es lo que estamos observando. Porque también la ubicación de Sicuani es una ubicación alta, pues en los Andes, es un valle, pero estamos cerca al límite con Puno, a la parte de la Puna ya propiamente, entonces hay vientos bastante fríos, ¿no? Entonces no es un lugar, digamos, tan fácil de convivir, ¿no? Hay que adaptarnos a ese frío, pero lamentablemente van a seguir manifestándose todavía estas temperaturas extremas, tanto para el calor como para el frío. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe Patti, buen día. Biólogo, buen día. Profe Patti, está hablando, pero no se le escucha. Está sin micro. Ya, gracias, colega. ¿Alguna otra pregunta, colega? Sí, una preguntita más, señor biólogo. Yo estoy preocupado por la emisión de los humos, ¿no? Tanto en los incendios como cuando nos cocinamos con leña, en todo caso, ¿no? Yo me preguntaba, ¿dónde se ubica en la atmósfera ese humo? ¿Se mantiene como monóxido o es que se convierte en dióxido de carbono? Esas cositas, al entrar a Google no lo he podido hallar, ¿no? Por eso que le pregunto. Muchas gracias. Muy bien, profesor, buena pregunta. A ver, los gases de efecto invernadero, los principales son el dióxido de carbono, que proviene pues de la quema de incendios, papel, residuos, etcétera, vegetación también. Después viene el metano, que es un gas que se produce de manera anaeróbica por la digestión, digamos, del ganado, ¿no? De las excretas de los seres vivos. Luego tenemos el dióxido de nitrógeno, que viene del parque automotor y principalmente de las industrias. El dióxido de azufre, que viene de las industrias y de los vehículos también. Hasta el mismo vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Quiere decir que si yo tengo una calentadora de agua y lo dejo hervir media hora, ese vapor de agua tiene un efecto para calentar el planeta en el efecto invernadero. Pero los clorofluorocarbonados, ni qué decir, cuando se quema el tecnopor, etcétera. Entonces, los elementos químicos artificiales. El gas de efecto invernadero más delicado y el más agresivo es el dióxido de carbono, como lo dice el profesor. Y esto tiene mucho que ver con la liberación que se hace en un incendio, en un bosque que se quema, cuando quemamos los residuos sólidos, los papeles, etc. Entonces, todo esto, como lo dice el profesor, asciende a la atmósfera y este dióxido de carbono va a, digamos, de manera invisible, va a cubrir las grandes ciudades y generar este efecto invernadero, ¿no? Que la radiación solar no le va a permitir escapar.
Entonces ya conocemos un invernadero. El dióxido de carbono con los otros gases va a generar una capa invisible que va a envolver a las ciudades, y esta capa invisible va a incrementar la temperatura. Y posteriormente, conforme pasen los meses, los años, esto ya se va a manifestar en el clima, va a afectar la precipitación, va a afectar, va a generar pues la alteración en los vientos, las bajas temperaturas, porque no olvidemos que los gases de efecto invernadero aíslan una ciudad o un territorio de la atmósfera superior. Entonces, es una capa invisible, ¿no? Como un invernadero cuando la temperatura se mantiene caliente y afuera hace frío, ¿no? Entonces, como le dije, este dióxido de carbono, esta molécula que genera una persona, va a estar pues molestando al planeta por lo menos 150 años. Cualquier cosa que quememos. Por eso no se recomienda quemar nada, ¿no? Y cuando se generan los incendios, vemos que el incendio se va, pues el humo se va, pero ese humo se va y se va disipando. Quiere decir que ya no lo vemos a lo lejos, pero se mantiene ahí, casi invisible sobre nosotros, sobre nuestras ciudades, alterando poco a poco el ciclo del agua, las temperaturas, la lluvia. Entonces, por eso es muy importante no quemar absolutamente nada. Y en ese aspecto, no solo tiene que ver quemar, sino el uso del suelo. En el bosque de la Amazonía se construyen proyectos grandes, se destruye bosques y se modifica el uso del suelo. Y eso libera gran cantidad de gases atrapados en el suelo, como el dióxido de carbono. Entonces tenemos que entender que todos, por eso le digo, desde que usamos un carro, desde que quemamos algo, estamos contribuyendo a calentar el planeta. Como lo dijo el anterior profesor, es cierto, las grandes empresas lo hacen más grande, ¿no? Pero toda persona genera un impacto en el planeta y en la atmósfera de diferente manera. Y eso hay que ponernos a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, ya no podemos andar quemando nada, pues tenemos que compostar, buscar alternativas que no perjudiquen a nuestra naturaleza. Y eso depende también de cambiar nuestra manera de ser. Y nuevamente, hay ahora equipos, y en el CENAMI, el Ministerio del Ambiente, hasta los municipios tienen equipos para medir la calidad del aire, qué hay en el aire, como dice el profesor. Y ahorita el dióxido de carbono ya va a ocupar el 1% de toda la atmósfera. ¿Se acuerdan que hemos aprendido en primaria? Que la atmósfera está compuesta de 78% de nitrógeno, 21% de agua, argón, gases nobles, y el dióxido de carbono era una cantidad muy pequeña. Esa cantidad se está viendo alterada. Y el dióxido de carbono en la atmósfera y los otros gases de efecto invernadero son los que originan el problema. Por eso, hasta comer carne en exceso es malo para la salud, obviamente. Ya hemos hablado del cáncer y las carnes rojas, pero consumir alimentos de la ganadería genera gran cantidad de gases que calienta el planeta también. Entonces, todos tenemos que hacer compras o tomar decisiones más responsables con toda esta información que hay en diferentes fuentes. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguna Muchas intervención más, gracias. colegas? Bueno, bien, colegas, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Igualmente agradecer al biólogo Alejandro Flores Lozano. Él es biólogo acuicultor. A nombre de Logel Canchis le damos el agradecimiento correspondiente. Y bueno, no va a ser la última vez que nos va a acompañar. Yo creo que sus aportes siempre son bastante importantes. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, vamos a seguir coordinando para que los siguientes viernes también nos pueda seguir acompañando. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, a nombre de Logel Canchis, el agradecimiento correspondiente al biólogo Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Nuevamente me agradó acompañarles en este tercer seminario, y ahí tienen mi teléfono y mi correo electrónico, si me pueden contactar para poder enviarles las encuestas y agradecerles nuevamente su apoyo para mi tesis de maestría. Muchas gracias y hasta alguna próxima oportunidad. Que sigan muy bien. Muchas gracias, colegas, y muchas gracias, Alejandro. Ya podemos empezar a abandonar la sala. Gracias, colegas. Muchas gracias.
La asistencia y la encuesta, colegas, está en el chat, igualmente en el WhatsApp de los docentes de CIT. Gracias, colegas. Gracias, buenos días. Buenos días, profesores. Muchas gracias. Chao, Patita, buen día, cuídate. Gracias, Sergito, buenos días. Gracias, profesores. Tengan ustedes un buen día. Muchas gracias, profesora. Cuídense, por favor. Gracias, profesora Patti. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Gracias, profesora Patricia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, colegas. Muchas gracias. Y gracias, Alejandro. Profesora Patti, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, profesora Nina. Muchas gracias a ustedes. Gracias, colegas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro.